Y estamos de regreso, felices y contentos, por supuesto, porque estamos estrenando este espectacular segmento, Cambiando Vidas. Eso es lo que vamos a tener con ustedes, por supuesto. Y ya nos acompaña el creador de este segmento, quien nos va a inspirar, el doctor Napoleón Salgado. Doctor Napoleón, bienvenido al programa En Familia nuevamente y, por supuesto, bienvenido a su segmento. Muchas gracias. Estoy aquí para poder aportar nuevamente con los conocimientos a la comunidad sobre temas muy importantes, sobre temas que van a cambiar la vida para siempre. Y de hecho, hoy vamos a topar un tema muy interesante por tratar, por supuesto, el tema del COVID junto con la obesidad. Vamos a iniciar por ese tema. Primero, demos un breve rasgo de la obesidad. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? ¿Cómo nace? Bueno, la obesidad es una enfermedad y como tal debe ser tratada de manera adecuada. Lamentablemente la obesidad siempre ha sido estigmatizada como un problema derivado o causado por la misma persona que la padece. Es decir, siempre vamos a escuchar, come menos, cierra la boca, haz más ejercicio, pon de tu parte, pon un poco más de esfuerzo, sé disciplinado, pero finalmente esos consejos están induciendo que la persona mismo es causante del problema de obesidad. Y estamos totalmente equivocados porque la obesidad es una enfermedad que heredamos por muchos años a lo largo de los siglos, porque la parte de evolución del ser humano así lo dictaminó. La gente en la antigüedad comía mucho, engordaba y lograba sobrevivir épocas de escasez. Entonces, genéticamente, los más flaquitos se iban muriendo. Entonces tenemos genes que nos ponen en una posibilidad de ser obesos en los actuales momentos, porque somos el mismo ser humano de hace 30.000 años, pero con estilos de vida distintos. Y es interesante lo que acaba de mencionar, ¿no? Antes los flaquitos fallecían, en la actualidad es totalmente lo contrario. Y ya vamos a tratar un poquito ese tema, pero antes de ello, conversábamos tras cámaras que este tema de la obesidad viene también del ámbito cultural, ¿no? Porque si bien es cierto, en nuestro país tenemos una exquisita gastronomía y a todo el mundo le encanta comer, pero qué importante también el tema del ejercicio, que no lo tratamos mucho. Es que comer es tan rico, hagamos de cuenta que nuestro cerebro encuentra una sensación, una explosión enorme de hormonas, principalmente la dopamina. Uno muchas veces dice, yo estoy dopado, estoy drogado. Eso es justamente lo que sucede en el cerebro. El cerebro está adicto a una serie de sustancias que nos genera el alimento. Entonces, cuando el estómago se distiende, genera esa sensación de saciedad, de plenitud, de llenura, de alegría, de placer. Entonces, en nuestra gastronomía tan variada y deliciosa, encontramos la parte cultural. Uno va a un almuerzo familiar, está toda la familia y siempre al hijo mayor le dan el plato más grande y tiene que repetirse. Y la muestra de cariño que nos dan nuestras abuelitas, nuestras tías, nuestras madres, nuestros padres, es el alimento. Entonces finalmente estamos en esa encrucijada. Debemos comer para sentirnos felices y es una parte social, cultural, que cuando vemos un niño gordito decimos está sano. Cuando vemos un niño flaco decimos está desnutrido o quizá tenga algo de parásitos. Entonces es sumamente interesante el tema cultural en la obesidad. Por eso no está alejado de nuestra realidad y eso es lo que nosotros tratamos de informar ahora en este segmento Cambiando Vidas. Por supuesto, y la gente ya se está enlazando a nuestras redes sociales. Aquí Valeria nos dice, excelente tema por tratar. La doctora Miriam Ramos está presente, le manda muchos saludos, al igual que el doctor Juan Pablo Gutiérrez. Saludos, excelente tema, nos dice aquí. Y qué bueno esa conexión que tenemos con nuestra audiencia de estos temas tan importantes que estamos tratando junto al doctor Napoleón Salgado. Y quiero seguir y continuar, por supuesto, doctor, con esto del tema de obesidad. Si bien es cierto, ya hablamos un poquito del tema cultural, pero ¿qué tanto nos afecta a nosotros el tema psicológico, el tema motivacional? Créanme que cuando yo recibo pacientes en mi consulta, no vienen por las enfermedades causadas por la obesidad, o sea, vienen sí por diabetes,
se asustan porque ya les toca inyectarse insulina, por la presión alta, por el colesterol alto. Pero hay un tema que realmente a mí me impacta mucho, porque lo más grave de la obesidad es el contexto de la soledad. El paciente obeso se siente solo. El paciente obeso se siente discriminado. El paciente con exceso de peso realmente tiene un estigma detrás. Entonces vienen los aspectos psicológicos, depresión, ansiedad, irritabilidad, que le lleva a un círculo vicioso de tratar de compensar este problema. La ansiedad me genera hambre. Como y me siento tranquilo por las hormonas que habíamos hablado anteriormente. Entonces estamos dándole más cantidad de calorías y el paciente sigue aumentando el problema de exceso de peso. Los aspectos psicológicos en la parte general de obesidad son muy importantes tratarlos, porque finalmente marcan la diferencia entre el éxito y fracaso en el tratamiento. Cuando hacemos nosotros múltiples este abanico de posibilidades de tratamientos que tenemos para tratar los problemas de exceso de peso. Pero la parte psicológica es fundamental, es indispensable y quizá la más relegada también. Y uno de los procesos que se puede tratar en el tema de obesidad es la cirugía bariátrica. Nos hacen una pregunta: ¿cuál es el paso previo a una cirugía bariátrica? Ana María Báez nos pregunta. Bueno, el paso previo básicamente está dado, gracias Ana María por tu pregunta, por un sinnúmero de evaluaciones. Tenemos que conocer al paciente. Definitivamente el paciente debe ser estudiado desde la cabeza hasta los pies, para de esa manera conocer ante qué enfermedad nos estamos enfrentando. Esto es una enfermedad como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión. Son enfermedades crónicas, graves y que disminuyen la calidad y cantidad de vida. Por lo tanto, debemos conocer al paciente, debemos estudiarlo minuciosamente para ver si es apto a una cirugía bariátrica. Pero antes de hablar de cirugía, porque nosotros siempre tratamos de hablar de, como yo como cirujano me encanta hablar de cirugía, pero lo que queremos que entienda la comunidad es que detrás de esto debe haber un apoyo emocional, un apoyo familiar, un entorno adecuado para llevar a cabo paulatinamente y en forma gradual el tratamiento del exceso de peso. No siempre los pacientes tienen que ir a cirugía. Antes podemos optar por temas de nutrición adecuada, por temas de deporte adecuado, medicamentos. Actualmente existen medicamentos muy potentes que igualan el resultado en baja de peso a las cirugías de manga gástrica, por ejemplo. Hay dispositivos que se colocan por vía endoscópica, como los balones intragástricos, que evitan la cirugía y le dan la chance a la persona de saltarse la cirugía, porque la cirugía eventualmente tiene sus riesgos. Obviamente, cuando ya hemos escalonado todas estas terapias, podemos decir este paciente debe entrar en un proceso quirúrgico porque es mucho más beneficioso el hecho de bajar de peso que el riesgo quirúrgico. Perfecto. Y bueno, aquí vamos a enlazarnos con nuestro tema principal, justamente la obesidad y el COVID. Y quiero preguntarle, doctor, ¿qué tanto tiene que ver la obesidad con esta nueva pandemia que estamos viviendo del COVID-19? Y también contestar justamente la arista que habíamos mencionado. Antes fallecían las personas delgadas, los flaquitos. Ahora, los obesos. Así es. El tema del COVID es la pandemia tras la otra pandemia. Es sumamente interesante porque tenemos resultados de muchos estudios que han demostrado que justamente este virus que ha venido a conmocionar el mundo, ha paralizado el mundo, justamente le gusta alojarse en las personas que tienen obesidad. Hay unos receptores. ¿Qué significan receptores a nivel celular? Son unas puertas de entrada en las células de las personas que tienen sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, que se expresan en una forma importante. Y son justamente esas puertas de entrada las que el virus le gusta más. Por lo tanto, se ha visto que los pacientes con obesidad tienen una mayor tendencia a llevar a cabo procesos más graves de COVID, de la enfermedad por
el SARS-CoV-2. Entonces, tenemos por un lado la obesidad que mata casi 600 millones de personas anualmente en el mundo y tenemos esta otra pandemia que está matando millones de personas. Y cuando se juntan las dos, son una combinación mortal. Y estábamos viendo justamente en pantallas parte de la estadística que maneja este proceso de la obesidad junto con el COVID. Y hablando un poquito más adentro, se habla que 2.2 millones corresponde a países donde la mitad de la población tiene sobrepeso. ¿Cómo nosotros podemos hacer, en este caso ya yéndonos al ámbito de gobierno, cómo podemos hacer para que nuestra población sea más culta en este tema, sobre todo el tema de nutrición, el tema de ejercicios, para no acudir a estos riesgos que tenemos con la obesidad? Esto es el canal de entrada, pues, la comunicación. Hay que saber comunicar a la población, saber si que estamos en riesgo de tener un problema de sobrepeso, estamos expuestos al virus. Y si nos contagiamos, tenemos más riesgo de tener problemas derivados de esa infección. Entonces, la comunicación es, yo creo que, la principal herramienta que nosotros podemos tener. A nivel gubernamental, a nivel sanitario, lamentablemente esto se nos va de las manos. Porque deberíamos comenzar por los más pequeñitos. Deberíamos aumentar la cantidad, por ejemplo, de horas de educación física. Deberíamos implementar como materias nutrición y dietas adecuadas. Deberíamos también indicar las consecuencias ya en la parte de la adolescencia. Estamos viendo pacientes adolescentes con diabetes, con hipertensión arterial, que son enfermedades de los abuelitos. Entonces vemos que tenemos una sociedad que está enfermando en etapas tempranas. Y justamente cuando somos más productivos tenemos pacientes que tienen muchas enfermedades que no los dejan ser productivos, no los dejan trabajar. Entonces, dentro del ámbito gubernamental debería ser una política de Estado la que conduzca las leyes contra la obesidad, porque estamos luchando contra un enemigo que es silencioso. Uno no se siente obeso hasta cuando ya comienza a ver que no entra la ropita, hasta cuando ya comienza a ver que la presión arterial comienza a subir, o se hace un test de glucosa, de azúcar en sangre y ve que los niveles están muy altos. O pequeños dolores en las articulaciones también, ¿no? Movilidad, dolores articulares. Vemos a pacientes que vienen con andador a nuestras consultas, con bastones, en sillas de ruedas. Finalmente esto discapacita. Y gastamos mucha más plata, mucho más dinero tratando estas enfermedades que son las consecuencias finales de la obesidad, que si invirtiéramos en tratamientos profilácticos, preventivos o eventualmente en cirugías para tratar de bajar de peso a esta población. Fíjense que en el Ecuador, cada ecuatoriano indirectamente aporta con $500 mensuales para tratamiento solamente de los problemas de diabetes, porque tenemos un montón de pacientes diabéticos que reciben tratamientos médicos, diálisis, trasplantes renales y las consecuencias de la diabetes, como por ejemplo la ceguera, la amputación de las piernas, los problemas renales y también los problemas cardiovasculares. Entonces, todo ese conjunto de gastos que tiene el Estado pudo haber sido evitado años atrás, haciendo que la población se entere que la obesidad es una enfermedad, haciendo que se entere también que el proceso de la baja de peso tiene que ser guiado por personal especializado, porque muchas veces las personas se encuentran en este dilema. Van donde su médico de cabecera y le dicen, no te hagas nada más, tú lo que tienes que hacer es dieta y ejercicio. Tienes que cerrar la boca y hacer un poquito, trotar alrededor del parque. Y ya está. Y ya está, eso es lo que tú tienes. Pon fuerza de voluntad, ser disciplinado, pon de tu parte. No. Estamos errando nosotros como médicos en el momento que ya tenemos un diagnóstico de obesidad. Diríjanse hacia el profesional que tiene todas las herramientas para poder tratar los problemas de sobrepeso. Porque así vamos a evitar muchos problemas en el futuro. Sobre todo ahora con esta pandemia, tras la pandemia, el COVID, hemos visto morir en los hospitales a personas. Fíjense que una autoridad importantísima en el Reino Unido, eso fue noticia mundial, él tuvo COVID. Así es.
Y él llegó a la terapia intensiva. Entonces él veía como todos sus... Hizo un análisis. Pero él lo vivió, él estuvo ahí dentro de la terapia intensiva con oxígeno, a punto de ser intubado, a punto de entrar a una máquina de ventilación mecánica, y él se dio cuenta que las personas que estaban en esa unidad de COVID eran gorditas y ellas morían, mientras que los flacos sobrevivían. Entonces él salió de ahí y dijo, yo me he salvado de milagro y agradezco a todos los médicos por haberme dado todas las atenciones, pero hay que tener una política clara de salud contra la obesidad, porque yo ya me di cuenta que la gente que se moría eran los gorditos, enfermos de COVID, intubados, mientras que los flacos sobrevivían. Y así fue como en el Reino Unido se implementaron políticas ya de estados para que, por ejemplo, los pacientes con obesidad mórbida entren en programas mucho más reducidos, con menos tiempos de espera, de lista de espera para cirugías bariátricas. Eso es lo que podríamos hacer acá también, como parte gubernamental, políticas de Estado, que perduren, que sean sostenidas en el tiempo. Analizar el entorno es algo fundamental que debemos manejarlo aquí en nuestro país. Mi estimado doctor, nos falta minutos para conversar de este tema bastante amplio que hemos tratado y quiero agradecerle por la información que nos brinda a toda nuestra audiencia, por supuesto, que está interesada, que ha comentado y algunos comentarios que no pudimos mencionarlos, pero sin embargo, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Cómo está en redes sociales? Bueno, nosotros estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram, en YouTube. Llámenos, estamos en página web como napoleonsalgado.com o Clínica Bariátrica Dr. Napoleón Salgado. Les estaremos contestando todas sus inquietudes, todas sus preguntas para que su vida tenga un rumbo adecuado y así cambiar vidas para siempre. Por supuesto, finalizamos nuestro segmento Cambiando Vidas junto al doctor Napoleón Salgado. Temas muy interesantes para tratar todos los días jueves, ya sabe. La invitación está hecha para que cambie su vida y, por supuesto, la prevención. Nosotros regresamos después de la pausa publicitaria con más invitados, más entrevistas. No se desconecte.